En esta unidad vamos a ver el procesamiento de los minerales que ya se extrajeron de la mina, tanto a rajo abierto o subterránea. Vamos a ver sus peligros y sus riesgos y vamos a ver con respecto a los equipos que se utilizan tanto de minerales oxidados como minerales sulfurados. Los peligros y riesgos en las plantas de beneficio de minerales va a depender del origen del mineral, tanto óxidos como sulfuros. Pero en ambos casos, el primer proceso unitario en una planta de beneficio es común para ambos, que es la operación de chancado de mineral, que puede ser chancado primario, secundario y terciario. En el chancado es la reducción del mineral que viene de la mina a un tamaño que se requiera para el siguiente proceso, tanto para los óxidos, que es la lixiviación, o tanto para la flotación, que son los sulfuros. Pero, ¿qué peligros tenemos acá en los chancadores? Peligro y riesgo en los chancadores. Proyección de partículas y piedras durante el proceso de chancado. Obviamente aquí hay movimiento y ese movimiento puede generar vibraciones y puede generar también que salgan proyecciones de roca en las cuales pueden, si hay una persona que está transitando en el sector o está inspeccionando, puede generar un riesgo. Alta concentración de polvo generado durante la operación del equipo. En este sector, claro, en el chancado es muy importante tener bien humectados los chancadores para evitar la polución. Ya vimos que la polución puede llevar sílice cristalizada y esa sílice cristalizada puede llevar a una enfermedad profesional que es la silicosis o neumoconiosis. Exceso de ruido por la operación misma del equipo sumado por la fragmentación de la roca. Estos equipos generan mucho ruido. En el Decreto Supremo 594 indica claramente cuántos son los niveles de exposición de una persona durante cierta cantidad de tiempo. Para una persona que está 8 horas continuas en un lugar de trabajo no puede superar los 85 decibeles filtro A. El ruido es un agente que puede producir una enfermedad profesional que es la sordera profesional o la hipoacusia. Entonces está presente dentro de los peligros y los riesgos asociados en una planta de chancado. Atrapamiento del operador producto de desplazamiento permanente de las partes móviles del equipo. Generalmente los accidentes que han ocurrido en estas plantas es porque los equipos están en movimiento y personas caen o interactúan con equipos en movimiento y pueden quedar atrapados por partes móviles. Es muy importante no andar con cosas sueltas, como por ejemplo el pelo largo en las damas, deberían estar en cercanía de partes móviles, o personas que anden con pelo largo tienen que estar dentro de su casco. Cadenas, overoles que no estén con las mangas sueltas, tienen que estar siempre que no sean susceptibles a quedar atrapados. Atrapamiento del operador producto de desplazamiento permanente de partes móviles del equipo, vibraciones cuerpo entero de la plataforma de trabajo. Estos equipos generan bastante vibración y la vibración es un agente que está presente, un agente físico que está presente en el proceso del chancado. Es por eso que también se tienen que hacer evaluaciones en todo esto, lo que es el polvo suspensión, la sílice cristalizada, el ruido, la vibración, todos los agentes que están presentes, tanto físicos, químicos, tienen que ser evaluados cualitativamente y cuantitativamente, saber las personas a cuánta están expuestas estas personas con el ruido. Como les comentaba, podría ser 85 decibeles, si está sobre eso, hay que tomar precauciones, atacar la fuente donde se está trabajando. Visibilidad reducida producto de la alta concentración de polvo, o sea, si no se humedece el material al ingreso del chancado, obviamente va a generar polución y esa visibilidad va a ser mínima. Entonces la idea es que, aparte de evitar la polución para las personas, también sirve para la visibilidad tanto de los equipos que están trabajando en el sector y las personas que transitan.
Caída distinto a nivel al trasladarse por plataformas de trabajo. Las plataformas de trabajo tienen que estar limpias y ordenadas. Un lugar limpio y ordenado, ya hay un 50% ya de menos probabilidad de accidentarse. Generalmente las plantas, junto a las correas transportadoras, pueden caer materiales. La idea es que estos pasillos por donde transitan las personas estén libres de obstáculos, libres de herramientas que pueden dejar, libres de material que haya desbordado. O sea, si hay desborde, hay que limpiar. Peligros y riesgos en la molienda durante la operación. Si nos vamos por el lado de los sulfuros, entramos a la molienda. Después del chancado primario, secundario, terciario, existen distintos tipos de peligros en la molienda durante la operación. Esto puede ser la exposición al ruido, el atrapamiento del operador por partes móviles, caída mismo, distinto nivel y golpeo por. Esos serían como los peligros y riesgos que están expuestos. Los molinos son elementos que están girando. Dentro de ellos puede ser molinos de bolas, de barras, sac, el cual puede generar mucho ruido y también puede generar problemas de atrapamiento si es que una persona se acerca porque están en movimiento. Continuando con los peligros y riesgos en los molinos tienen que en algún momento hacer mantención, o sea, ahí están las famosas paradas de planta. Cuando hay paradas de planta, los peligros se pueden incrementar porque ahí llega mucha gente a trabajar en estos trabajos de parada, en los cuales hay que hacer mucha limpieza, etc. Pero la desinstalación de revestimiento de molinos es una actividad crucial y crítica, en las cuales pueden haber caídas de diferente nivel, golpeado por herramientas o equipos, contactos con temperaturas extremas, frío o caliente, ya que se utilizan equipos tales como oxicortes, soldaduras dentro de los molinos, proyección de partículas incandescentes, exposición a ruido. Estos equipos tienen que trabajar dentro de ellos. Obviamente tienen que estar detenidos, bloqueados, el equipo debe estar desenergizado para poder sacar los revestimientos de los molinos. Y los revestimientos de los molinos se desgastan. Es por eso que cada cierto tiempo hay que estar haciendo mantención de estos equipos. Y una vez que se hace la desinstalación, luego hay que instalarlo. Y para ello hay distintos tipos de peligros, como caída de diferente nivel, atrapado o entre. Aquí es muy importante la comunicación, porque la comunicación entre las personas que están operando los equipos, que pueden estar fuera del molino, con respecto a las personas que están dentro haciendo los cambios de coraza o de revestimiento, tiene que ser muy buena, ya que una señal puede llevar a una equivocación y puede hacer un movimiento inesperado o errado, que ha pasado con accidentes fatales con respecto a eso. Contacto con energía eléctrica, porque aquí se ocupa mucha energía eléctrica para todo, incluso para soldar. Proyección de partículas incandescentes y otras, por lo mismo. Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales, que es el tema de la ley 20.001, que es la ley del saco. O sea, aquí no podemos sobrepasar la cantidad máxima de levantamiento de carga de las personas, tanto para hombres como para mujeres. Peligros químicos, humos y gases. Esto es un lugar que se llaman espacios confinados. ¿Qué es un espacio confinado? Un espacio confinado es un lugar que la misma entrada es la salida y adentro pueden haber deficiencias de oxígeno. Si hay soldadura puede generar humos metálicos. Si puede generar deficiencia de oxígeno, puede generar otros tipos de gases y los cuales tienen que estar bien ventilados. Y algo muy importante, siempre en estas operaciones tiene que haber un supervisor en todo momento cuando se estén realizando estos trabajos, porque son trabajos altamente críticos. Peligros y riesgos en la operación de flotación. La flotación, estamos yendo por el lado de los sulfuros, es el proceso que ya luego que sale del molino, entra a las celdas de flotación. Y en las celdas de flotación se generan ahí, previo a entrar a la celda de flotación, se ingresan aditivos, los cuales para poder separar el mineral
el cobre en este caso, para que flote. El cobre flota, se adhiere a la burbuja y flota, y por arriba sale el concentrado y por abajo sale el residuo, y ese residuo se llama relave. Y tenemos distintos peligros y riesgos en este proceso, que son las caídas al mismo distinto nivel. Obviamente es un lugar que puede estar muy húmedo, entonces hay que tener muchas precauciones con respecto a eso. El contacto con las pulpas, si bien los aditivos que se utilizan en los procesos son biodegradables, igual hay que tener precauciones con contacto con estas pulpas, porque pueden generar alguna alergia y con el contacto con los reactivos propiamente tal, si están concentrados. Si hay un cortocircuito, si hay problemas con la electricidad, porque todos estos equipos trabajan con electricidad. Caída al mismo nivel por resbalamiento, falla en el equipo, probablemente tal. Si falla en el equipo puede generar rebalsamientos de las celdas o puede generar algún problema en el equipo en sí. Contacto con sustancias peligrosas. Las sustancias peligrosas es cualquier sustancia química que está envasada, que se adquiere y que puede producir una lesión a las personas y un daño al medio ambiente. Entonces aquí se utilizan muchos reactivos, entonces el contacto con ellas es importante, y para eso también en las plantas de beneficio en general tienen que haber lavaojos o duchas para evitar, en caso de alguna emergencia, algún riesgo mayor. Y riesgo acústico, obviamente, que hay mucho ruido en el sector porque tenemos esa gente presente en la mayoría de los procesos metalúrgicos. Continuando con los peligros y riesgos de las plantas de beneficio, y por el lado de los sulfuros, que lo estamos viendo por el lado de la flotación, tenemos también la operación de los equipos que se llaman espesadores, en la cual es donde generalmente se recupera el agua. El agua es fundamental en cualquier proceso metalúrgico. En él pueden haber sobreesfuerzo, contacto con electricidad, contacto con la misma pulpa, producción de partículas, caía a mismo nivel, pero el riesgo mayor que hay en estos equipos es que caiga una persona a distinto nivel, y sobre todo si cae dentro de un espesador. Han habido accidentes que han caído personas dentro de estos espesadores y accidentes fatales con respecto a esto. Entonces la idea es que para evitar ese riesgo tiene que estar bien señalizado y bien segregado los lugares por donde transitan las personas que tienen que inspeccionar. Hay que inspeccionar a estos equipos, pero también deben estar siendo bien segregados en su lugar por donde transitan las personas. La operación con los filtros, siguiendo por el lado de los sulfuros, que ya es propiamente tal sacar ya del mismo concentrado, sacar la mayor cantidad de humedad, se utilizan filtros. Tenemos ahí el contacto con electricidad, sobreesfuerzo, golpeado por placas. Ahí ustedes pueden ver en la fotografía unas placas de membrana que son como pulmones que generan, van soltando el concentrado, y pueden generar ahí, si uno mete la mano ahí, puede generar puede golpear estas placas. Golpe contra estructura de equipo, caída a distinto nivel. Obviamente esto en una planta de beneficio los equipos están ubicados en distintos niveles. Caída a nivel, exposición a ruido, polvo y vibraciones. Continúan los mismos agentes presentes que ya hemos nombrado. Producción de partículas y atrapamiento propiamente tal de estos equipos, que son de la operación de los filtros para secar el concentrado. Peligros y riesgos principales de la fundición. Una vez que ya está seco el concentrado, aún todavía no tiene una cantidad de concentrado económicamente para obtener un cátodo, sino que está recién un 30-32% de concentrado de cobre. Para eso se utiliza ahora la pirometalurgia. Y la pirometalurgia habla de los principales riesgos: son la limpieza de interior de las calderas, caída de acreciones y espacios confinados. Cuando se limpian estas calderas, las calderas dentro de las fundiciones, cuando se apagan, estas temperaturas siguen muy altas dentro, y han habido accidentes en los cuales las acreciones son como las costras que quedan de materiales dentro de las calderas, y cuando se están limpiando caen a altas temperaturas y personas pueden
llegar a quemarse dentro de eso, aunque esté apagado el horno. Contacto con fases fundidas con agua, hornos flash y convertidores con riesgo de explosión. Han habido accidentes que en estos lugares de fundición ha entrado agua y ha habido verdaderas explosiones, porque cambio de temperatura brusco puede generar una reacción en la cual se expande y genera explosiones. Acumulación de hidrocarburos en plantas de oxígeno criogénico con riesgo de explosión, emisiones de anhídrido sulfúrico, que es el riesgo de la lluvia ácida. En toda chimenea de fundición generalmente llueve por esa condensación del ácido sulfúrico. Cuando sale, cambia de temperatura, se condensa y precipita. Y derrames de ácido sulfúrico en vías públicas, porque aquí se ocupa también este elemento, esta sustancia peligrosa que está en todos los procesos, que es el ácido sulfúrico. Tenemos los peligros y riesgos de la operación de la aglomeración. Recordemos que cuando nosotros hablamos de minerales, por el lado de los sulfuros llegábamos a la fundición y luego entrábamos a otros procesos para poder seguir refinando. Pero después del chancado, y si nos vamos por el lado de la oxidación, entramos al proceso de lixiviación. Estamos hablando ahora de los minerales oxidados. Y aquí se utiliza un elemento después del chancado primario, el secundario y el terciario, que se llama tambor aglomerador. A este proceso se le llama curado. El curado del mineral es donde se recibe la primera el primer contacto con el ácido sulfúrico diluido. Y ahí pueden haber distintos peligros y riesgos, como la caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, contacto con solución ácida, ojo-piel, sobreesfuerzo, golpes con herramientas, contactos con electricidad, estos equipos funcionan con electricidad, golpes con estructura o equipo, exposición a vapores ácidos. Aquí se generan reacciones exotérmicas. ¿Qué es una reacción exotérmica? Que genera temperatura y también puede generar vapores. El ácido sulfúrico puede generar vapor, y esos vapores, y aquí se deben utilizar elementos de protecciones personales que son diferentes a lo que se utilizan, por ejemplo, en una mina. Aquí tenemos que utilizar elementos de protección personal como respiradores para gases. Contacto con ácido sulfúrico, ojos, piel, lo mismo que comentaba. Aquí hay sustancias peligrosas que se están utilizando para disolver el cobre y golpeado contra estructuras. Lo que ven en la fotografía es un tambor aglomerador. Previamente el tambor aglomerador para poder luego llevarlas a las famosas pilas de lixiviación. Las pilas de lixiviación son de dos tipos, dinámicas y estáticas. ¿Y qué peligros y riesgos podemos tener en la construcción de las pilas de lixiviación? Se trata obviamente el contacto con el ácido sulfúrico. Aquí el ácido sulfúrico es, si bien está diluido, es el elemento más peligroso y el que disuelve el cobre. Se trata de un ácido fuerte, obviamente, muy ácido. Si se calienta por encima de 30 grados Celsius, emite vapores. Y es un ácido de gran reactividad. Cuando se encuentra frío, reacciona con todos los metales. Es un ácido que hay que tener mucha precaución en su manipulación. Tiene gran afinidad con el agua, por lo que produce quemaduras al extraer el agua de la materia orgánica. No es un ácido inflamable, pero en grandes concentraciones y si entra en contacto con combustible puede causar incendio. Las personas que trabajan en las pilas de lixiviación, si bien, vuelvo a repetir, es un ácido sulfúrico diluido, genera también evaporación. Tienen que estar con los elementos de protección adecuados para estar en contacto con vapores ácidos y con el mismo ácido sulfúrico diluido. Por el lado de los minerales oxidados, seguimos, luego de las pilas de lixiviación, luego de que la solución, el cobre, está disuelto en solución, la cual está a una concentración aproximada de 5 gramos por litro, pasa a distintas piscinas, PLS, ILS, pero en ese traspaso de piscinas hay una solución que se tiene que concentrar. Y esa concentración tiene que pasar por una operación que se llama extracción por solvente, o también llamada SX. Y en esta operación existen peligros y riesgos tales como contacto con orgánico. El orgánico es un elemento que concentra al cobre diluido y
sube su concentración aproximadamente a 55 gramos por litro. O sea, ya la concentración que tenemos acá en esta operación va a generar una solución rica en cobre. Pero en este sector tenemos varios peligros y riesgos. Exposición a vapores orgánicos, que son del propio elemento que se está ingresando para poder concentrar. Como orgánico también se utiliza parafina, entonces se utilizan elementos para poder concentrar. El contacto con superficies calientes, aquí se generan también elementos con temperatura. Caída a nivel, caída a distinto nivel, porque son elementos, los pasillos que tienen que estar limpios y ordenados, libres de soluciones. Golpes con herramientas, contacto con electricidad a operar el equipo, contacto con ácido sulfúrico, porque aquí todavía tenemos mucho ácido sulfúrico, porque es el que viene recolectada de las pilas de lixiviación. Y contacto con solventes, que son los solventes que se ingresan para poder concentrar el cobre en solución. Luego de eso, una vez que está concentrado el cobre, ya un 55, 60 gramos por litro, ingresa a las celdas, a la gran nave donde se obtiene la electroobtención. La electroobtención es un proceso de electrólisis donde existe un cátodo y un ánodo, donde un cátodo que es de cobre, el cual se va engrosando con el tiempo, y un ánodo que es de acero inoxidable, y se hace pasar esta solución rica de 55 gramos por litro, 60 gramos por litro, se hace pasar por cierta cantidad de tiempo, se le hace pasar corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va generando que el cobre se va adhiriendo al cátodo y va engrosando durante el tiempo. Bueno, aquí tenemos qué peligros y riesgos asociados a estas operaciones. El contacto con soluciones ácidas. Obviamente aquí seguimos con ácido sulfúrico. Si bien estos son circuitos cerrados en los cuales se está devolviendo, todo se recicla, vuelve al circuito, tenemos aquí también ácido sulfúrico. Caída a nivel, caída a distinto nivel. Lo hemos nombrado en casi todos los procesos, que la limpieza, el orden de la limpieza es importante. Vemos en la fotografía cómo se ve esa nave, limpia y ordenada. Contacto con neblina ácida. Bueno, en el ánodo generalmente se generan burbujas de oxígeno y de ácido, entonces esa neblina ácida sale a superficie y estas naves deben tener sistemas de ventilación para poder sacar esos vapores ácidos. Y obviamente el contacto con la neblina ácida puede generar un evento, un accidente en una persona, una intoxicación. Golpeado por el puente grúa. Ustedes ven esos puentes grúa en la fotografía. Esos puentes grúa están para colocar y sobre todo para sacar los cátodos que se van luego de que se llama cosecha. Una vez que ya salen, después de un tiempo se saca la cosecha y ahí el cobre, tenemos el cátodo de cobre a un 99,9% y se utilizan estos puentes grúas. Las puentes grúas no podemos trabajar bajo carga suspendida, entonces estos pueden ser puentes grúas con cabina en la misma puente grúa o ser manipulados, como se ve en la fotografía, por una persona desde abajo. Aplastado por el puente grúa, contacto con la electricidad al operar el equipo. Dijimos que aquí hay electricidad que está haciendo la electrólisis. Y la exposición al ruido. También existe ruido como en todos los procesos metalúrgicos. El Reglamento de Seguridad Minera, en su título 7º, habla de los procesos que acabamos de ver en este tema de las unidades de peligro y riesgo en las plantas de beneficio. Tenemos varios artículos en los cuales ustedes pueden profundizar y hacer y aplicar como monitores de seguridad, que va desde el bloqueo hasta cómo eliminar algunas situaciones de peligro. El Reglamento de Seguridad Minera establece el estándar para tanto las plantas de beneficio, que generalmente parte desde la planta de chancado y se subdivide según la mineralogía en lixiviación y flotación según la metalurgia que se está ocupando. Cerramos este tema y la idea es que ustedes continúen, y los invito a que sigan estudiando el Reglamento de Seguridad Minera en este título que es el número 7.